Lisa, ¿qué pasa? Tuve una pesadilla. Ay, nena, recuéstate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el Coco venía por mí y que... ¡Ay, el Coco! Hay que tapiar las ventanas. Voy por la escopeta. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el Coco está en la casa. ¡Ah! ¿Pero qué les pasó? Oh, nada más, solo un pequeño incidente con el Coco. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota. Ahora sí, el Coco nos dejó congeladas. O el monstruo abajo de la cama. Qué bárbaro empezar con riéndonos del miedo, ¿no? Qué lindo. Y de esos temores infantiles que aún así cada tanto nos agarran, ¿no? Ese ruidito que escuchamos y nos tapamos un poquito más con la sábana, ¿no? Como buscando que nos proteja. Como cuando éramos chiquitos, a Simpson le pasa lo mismo, pero lleva con él a toda la familia y le pide a la mamá que lo proteja y que se fije a ver si está el Coco, ¿no? Ahí, Hasta que llega Marge. como cuando éramos chiquitos y le pedíamos a mamá, ahí Marge hace de la mamá de todos. Y uno se pregunta, ¿a dónde vive el miedo, verdad? Pero ¿A dónde vivirá el miedo? ¿Cómo nace este monstruo? para mí vive en los roperos. Puede ser, para mí vive en la oscuridad. No. Cuando se apagan las luces. Habita el miedo. Quiere decir que hay como dos mundos, ¿verdad? Un mundo de arriba, un mundo solar, un mundo donde hay luz, y el mundo de abajo, El mundo de la noche, de las sombras, el mundo de las sombras. de los fantasmas. Sí, así que bueno, vamos a empezar a pensar juntos en dónde vive el miedo. Y esto que nos pasa un poco con el miedo, que es que el otro, los que viven con nosotros, antes era mamá, ahora son nuestros compañeros del programa, nuestros compañeros de vida, nuestros amigos, hacen que ese miedo se contenga, tenga un borde, no se extralimite. Sí, porque el temor detrás del temor tiene que ver con llegar a este punto de desborde, Como le pasa al señor Simpson. de agarrar la escopeta y empezar a disparar Claro, y de pronto puede matar a su bella esposa ahí. a cualquiera, ¿no? Porque ese es el punto de desamparo total, donde lo que se pone en juego es la supervivencia. Ese es el fondo de el fondo de lo que tenemos cuando hablamos del temor, ¿no? Es el riesgo de la supervivencia. Exacto, y hay distintas respuestas al miedo, ¿verdad? Sí. Desde esta respuesta real a la supervivencia. Yo me puedo hacer muerto, quedarme muy quietito, muy guardadito, me pongo entre paréntesis, y entonces pasa el tiempo, pasa la vida, yo me quedo ahí y no hago nada. Exacto. Qué mal. O puedo salir corriendo, despavorido, ¿no? Sí. A mí me ha pasado ver a alguien sospechoso por la calle, Buenos Aires hay que tener cuidado de noche, y salir corriendo, sin saber si me querías robar o no, Por las dudas. por las dudas. Bueno, estuvimos jugando un poco entre nosotras con esto del miedo y anduvimos por los pasillos de las redes y hay una película que da mucho miedo, de una nenita con los pelos así. Sí, terrible, que anda asustando a la En gente. los pasillos, entonces la pusieron en un hotel y cada vez que los empleados o las personas pasaban por ese pasillo quedaban aterrorizadas Se escapaban o gritaban, y una de las personas se le tiró encima. quería atacar a la niña. ¿Y ahí qué pasó? Ahí es cuando tratamos de enfrentar el miedo yendo hacia ahí. Y anularlo, matarlo. Sí, como sea, hay que atacarlo. Porque el miedo es algo que alguna vez
sentimos, ¿no? En nuestra infancia, cuando éramos chicos, de algún estímulo o algo que nos generó terror, realmente nos puso en riesgo, porque no teníamos los recursos para afrontarlo. Hay experiencias que se hicieron con bebés a propósito de esto, en donde los sometían a ciertas pruebas de animales. ¡Qué terrible! Sí. Y así jugaban nuestros antecesores. A experimentar con los bebés. Bueno. Sí, y el bebé en un momento, todo animal con pelo, sentía terror. Pobrecito, ese bebé no pudo jugar nunca ni con un perro, ni con un ratón, ni con una rana, que no tiene pelo. Horrible. Eso es lo que llamamos condicionamiento, porque nosotros después quedamos asociados a ese estímulo que nos provocó tanto temor, que nos puso en riesgo, porque por supuesto que un bebé no puede defenderse de un animal salvaje, de un electroshock o de cualquier estímulo feo que nos produzcan. Entonces, cuando crecemos tenemos el recuerdo de que no podemos con eso, porque en aquel momento realmente no pudimos. Quiere decir que la construcción del miedo proviene de un sector interno, que es como yo respondo a aquello que viene de afuera, ¿verdad? Sí. Hay personas que tienen miedo al ruido, Sí. personas que tienen miedo al sistema, Acá nos cuenta Oriana que tiene miedo a las alturas. a las alturas. Al final de estos miedos nos damos cuenta de que armamos cierta base de creencias sobre estímulos reales que vienen de la afuera. Sí. Y que dentro de estos modos de creencias hay ciertas cosas a las que no nos acercamos. Por las dudas, mejor no acercarse, ¿no? Y ya construimos una linda palabra para esto y la cultura le puso fobia. Vos tenés una fobia. La fobia. Acá nos están hablando de fobia. Oriana nos dice que tiene miedo a las alturas, pero no logra asociar en qué momento de la infancia se despertó ese miedo. Y Raúl nos dice que la naturaleza nos demuestra que el sentimiento del miedo es algo muy grande y abarcativo. Enorme. Un animal tan grande como un elefante Sí. le tiene miedo a los ratones. Absolutamente. Y esto es sí, ¿no? Esto quedó grabado en nuestro Sí, cerebro quedó grabado. primero. A veces no llegamos a saber desde qué momento empezó, es real, muchas veces nos pasa porque por ahí todavía ni siquiera podíamos hablar. Exactamente. Pero es creer que no tenemos los recursos para enfrentar esa situación. Hay situaciones que realmente no tenemos los recursos. Absolutamente. Pero creencia. Es una creencia. Pero cuando se convierte en creencia, la empezamos a aplicar a cualquier otro momento de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos otro tipo de miedos? Y tenemos miedo de hacer un cambio importante en nuestra vida, y tenemos miedo de ser padres, o tenemos miedo de estar solos, o tenemos miedo de estar en una relación, o tenemos miedo de jugárnosla por hacer aquello que nos apasiona, que creemos que tenemos que hacer en este mundo, y cambiar de trabajo. ¿Qué pasa cuando el miedo se empieza a trasladar a situaciones que en algún momento ya no podemos evitar, o evitarlas nos empieza a hacer daño a nuestro ser? ¿Qué hacemos? Ahí Raúl habla de algo que nosotros vamos a llamar condicionamiento, respondiendo a tu pregunta. Y el condicionamiento es algo que viene desde muy lejano, como dice Raúl, y que nos permite afrontar el miedo a nuestra vida, a nuestro propio supervivencia. Sí. Cuando aparecía el león, cuando aparecían los, no sé, animales grandes, el miedo era la manera, el condicionamiento de afrontar a partir de la memoria qué hacer para poder subsanarlo. Hoy ya no existen ese tipo de miedos. No. Los miedos son más psicológicos. Es cierto, es más simbólico el miedo ahora. Salvo en lugares donde todavía hay guerras, donde realmente la vida depende de dónde me escondo, dónde me pongo cuando cae una bomba. Claro, y el miedo nos sirve para protegernos de esa amenaza real que pone en riesgo nuestra vida. Y mientras hablamos de eso, pienso que el miedo, en este momento de lo que estamos charlando, se mantiene en una superficie solar, en un mundo de arriba. Es
como si habláramos todo el tiempo, ¿no? De que arriba tenemos el día y abajo está la noche. Este doble juego nos va a acompañar todo el programa, ¿no? Entre el sol y la luna nos vamos a mover. Entonces, este temor, ¿no? A esquivar el ratón o a comprometernos con algo, sigue funcionando en el día, porque seguimos reaccionando desde las creencias. Exacto, y entonces te preguntan, dígame, ¿el miedo a la araña, en qué porcentaje lo tiene? ¿Del 1 al 10? Imagine la araña, acérquese despacito a la araña. ¿Y ahora qué siente? ¿Un 8? Ahora toque la araña. Su miedo a las alturas, por ejemplo. Ahora que le mando la foto de una montaña muy alta y usted va arriba en el aire, ¿qué le hace? ¿Qué sensación? Hay un temor de 4, un temor de 6. No, esto también es condicionar mi creencia para que yo crea que tengo menos miedo. Sí, tal vez nos pueda servir para acercarnos a una araña. Un poquito, ¿verdad? Tal cual. Pero no nos sirve para enfrentar los grandes cambios que se vienen en nuestra vida, para los que sentimos que no tenemos los recursos, por eso los tenemos como un peligro. Ahí no nos sirve imaginarnos que nos acercamos despacito. Entonces lo ideal sería romper este mito de creación, de creencia, que yo misma cree acerca de si le temo un 7, un 8, un 9 a la araña. Sí. ¿No? Y si me meto a romper ese mito, ¿dónde voy, Verónica? Me quedo sin piso. Nos vamos a la noche y nos metemos abajo de la cama, o entramos a la bolsa del hombre de la bolsa. Ah, yo ahí no me gusta. A nadie le gusta. La bolsa no. A nadie, ¿no? Por algo los evitamos, porque realmente no nos gusta. Y viste que dice que viene el coco. El miedo es a lo desconocido. ¿Qué sería el coco? El coco es un animal, ¿no? Pareciera que es algo antiguo, como un cocodrilo, algo que te viene a comer y que es salvaje, Sí. y que viene a ser una especie de cosa. El coco es algo desconocido, monstruoso, tiene algo de salvaje, de oscuro, ¿no? El coco, el monstruo, cualquier tipo de estos atemorizantes. Y el coco espectros. sigue siendo del mundo de arriba, ¿verdad? El mundo es la imagen que le damos del mundo de arriba. Y si me voy para abajo, ¿qué me voy a encontrar? Te vas a encontrar algo mucho más mítico. No. Sí, Mítico. mucho más grande, que vive mucho más profundo. Y es el dragón. Es el pariente lejano del coco. El pariente lejano del coco que vive en el inframundo, que vive en la noche y habita en las cuevas, es el dragón. Y es el más temible de encontrar. Y la verdad que me gustaría ir con magia ahí abajo. Y si nos convertimos en magos, Si nos convertimos en magos, hay algo muy importante, que no podemos convertirnos en magos si aún no pudimos hablar con el dragón. es cierto. En los cuentos antiguos, en la mitología, el mago sabe que hay algo del mundo de arriba que no le alcanza, y que en algún momento se tiene que sumergir a las profundidades, a esa caverna interna donde pasa la sabiduría del originario, de lo que somos. Así como tenemos miedo a lo primigenio, allá y entonces, generaciones y generaciones lejanas, también tenemos la sabiduría interna que vamos a ir a pedir a las profundidades, a esas cavernas, y encontrarnos con nuestro dragón. Exacto, nos encantan los mitos, nos encantan las historias, y nos encantan porque sirven para explicarnos, porque hay momentos en los que ya no podemos seguir escapándonos del miedo. A nadie le gusta ir a buscar al dragón, nadie va porque tiene ganas de, vamos porque llega un momento en el que de verdad somos chiquitos y ya no tenemos la respuesta para lo que viene, entonces es momento de encontrarnos con nuestro dragón. ¿Y qué pasa ahí abajo? Con ese temor tan grande que tenemos y que nos está evitando avanzar en nuestras vidas. Mientras seguimos conversando y leyendo los mensajes, le vamos a pedir a Cristian que pase nuestra segunda película, así luego retomamos la charla. Gracias. أنا أكثر شيء بخاف منه هو الطيران والأسلحة وهذول بخاف منهم لأنه في قصة حياة أو موت. I'm afraid of the dark and spiders. So my biggest fear is giant pythons.
أنا أكثر شيء بخاف هو منه الطيران. الطيران مثلا يقرب على بيتنا أخاف كثير. خاف كتير، يعني إذا رحت خاف تجي يصير في تفجير قنبلة إنه نروح فيها نموت. 제가 가장 무서워하는 것은 엄마가 없을 때입니다. اللي بخاف منه أكتر إنه حدا يقوز على حدا. I'm not afraid for my future, but the future of Syria. 제 꿈은 발명가인 동시에 목사님입니다. أنا حابة أصير دكتورة عشان أساعد الناس. أنا أكبر حلم إلي إني أكون مهندس إلكترونيات مشان ابني سوريا. I dream to study civil engineering in Oxford University. I'm learning lots more at school so I can be a coder and code games for lots of people around the world. وقت بحلم بكون حاس حالي إني أستاذ. I want to be a police. واحد من أحلامي إنه أشوف ستي بسوريا. Bien, qué fuerte, ¿no? Ver que hay lugares del mundo donde los temores de los niños tienen que ver con la propia vida, aunque están en riesgo, y los bombardeos son reales. Y eso es lo que los aterra. Y respecto al miedo, el miedo es un sentimiento que tiene una poderosa grandeza enorme. Es entrar en el miedo, cada uno de nosotros sabe, alguna vez estuvo allí. Es como subirse a una bestia. Es tremendo. A un toro oscuro que va por un pasillo angosto, porque esto provoca esa angostura, esa no saber, que es inabordable y claro que aterra, por supuesto que sí. Aterra, angustia, nunca se experimenta como algo liviano, por eso sí, como decían, estábamos leyendo, siempre con respeto hacia el temor propio y ajeno, porque cuando uno siente temor, detrás está la terrible idea de que podemos llegar a sentirnos desamparados, de que realmente nada nos va a contener de esta situación. Y esto es muy difícil de afrontar. Por eso nadie baja, porque sí. Claro. Por eso nadie baja a la cueva a hablar con el dragón, porque está aburrido. Y por eso nos armamos estas resistencias, como una fobia, como no salir, como nos creamos estas resistencias que son defensas, las cuales nos seguimos manteniendo en un mundo real y más o menos tranquilos y cómodos. Sí, por lo menos funcionamos con un poquito de molestia y tenemos que esquivar algunas cuestiones, pero nos podemos defender. Cuando no. En esta película los niños hablan de los sueños que tienen. Sí. La proyección hacia el futuro de aquello que quieren hacer. Muy interesante cómo la resistencia de lo real se transformó en un proyecto de vida. Un proyecto de vida que incluye la situación de sus países, en muchos casos, y poder restaurar y reparar parte de lo que está destruido. Volver a sus afectos, volver a ver a su abuela, volver a ver a sus padres, a su familia. Y esto hace algo muy importante, que es, le da sentido a su situación. Les da sentido a la vida, a aquello que están atravesando, la capacidad de poder construir un proyecto que también implica afrontar ese temor. Porque ahora que nos sumergimos al mundo de la noche, que entramos allí donde está la luna y ya no el sol, donde están las sombras, si corremos todas las nubes que quedaron de las creencias, todo lo que venía así medio sutil y en sombra desde la luz, en ese intermedio, caemos directamente en lo creativo, en lo fértil, en la matriz de las cosas, en aquello que no está a la vista, porque a la luz no se ve una semilla, cómo genera todo ese ADN interno que tiene para desplegarse. Es cierto, las plantas, si bien el sol les hace maravillosamente bien y todas los necesitan, la noche es lo que hace florar a las plantas. Es el proceso que se produce en la noche. Esto es maravilloso porque así como es oscuro y terrorífico, también están los tesoros escondidos en la noche.
está toda la posibilidad de recuperar todo ese conocimiento que tenemos adentro y transformarlo, ¿no?, en sabiduría. Es ahí donde uno piensa que el mundo fértil, el mundo de lo consistente, realmente está ahí abajo, ¿no? De lo que consiste, lo que permite que uno forme las bases, esa tierra original, esa semilla original de lo que luego quiere ser, de lo que luego va a darle sentido a su propia vida. Claro, porque si el condicionamiento nos ha servido para sobrevivir, está muy bien y debe ser respetado. Exactamente. Pero hay algo que tenemos que tener presente, que las creencias y el condicionamiento no nos traen sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? La sabiduría está en la noche. Habíamos hablado con Vero antes de iniciar el programa y le pregunté, ¿dónde está la sabiduría, Vero? Y dijo, en hacer carne la experiencia. Fíjate cómo hacer carne la experiencia habla de acción, habla del mundo de arriba, habla de encarnar. Y la sabiduría, entonces, la sabiduría tiene que ver con esto, ¿no? Con aquel conocimiento que incorporamos cuando descendemos, cuando nos vamos abajo, cuando nos encontramos con nuestro dragón. Aquel conocimiento se hace parte de nosotros, nos empieza a integrar. Ya no es un saber, ya no es una creencia, no es una idea, no es algo que lo dice un libro, es algo que simplemente está adentro y late con nosotros. Esa es la sabiduría, que nos hace vivir desde un lugar que ya incorporamos, porque el dragón ya es nuestro, y ese es el momento en el que lo domamos. Nuestro amigo, ya nos convertimos en magos y sabemos que hay que ir a buscar ahí abajo. Sí. Y acá viste que la cultura trae una palabrita maravillosa que se llama resiliencia. ¡Qué lindo! Resiliencia, cuando aprendíamos esta palabra era nueva en el mercado, una palabrita que era nuevo. ¿Qué es la resiliencia? Llegamos a la conclusión con Verónica de que es más allá de la resistencia, que después de que uno resiste en el mundo de la luz, el mundo de la luz, sí, se va al mundo de las profundidades, ahí se desintegra como todo mito, el héroe tiene que desintegrarse para después volver a unir sus partes y proyectarse a futuro en su sentido de existencia, en su sentido de la vida. Y esto, todo este proceso lo llamamos resiliencia, que es la posibilidad de realmente convertirse en héroe. Ahí está el héroe. El héroe está en el que pudo estar al dragón y aprender de esa sabiduría que traía. Por eso uno sale fortalecido, dueño de mayores recursos, porque son los recursos que encontramos abajo, y donde toda esa experiencia se entrama a nuestra identidad, se entreteje con nuestra identidad, y es parte de lo que somos nosotros. Y entonces pasa algo maravilloso, que perdemos la linealidad del tiempo. Si habíamos entrado en una fobia, por ejemplo, decíamos, uy, antes yo no era así, antes podía con esto, podía con aquello, y hoy, entonces entramos en eso de lo lineal, el pasado modifica el presente, todo tiempo pasado siempre fue mejor, tenía algo que ahora no tengo, y la verdad que en este programa les invitamos a bajar, a encontrarse con su propio miedo, a luchar contra las creencias, reevaluarlas, desmitificarlas, descondicionarlas, y recordar quiénes son. Tomemos una técnica india, en la India, que enseña Krishnamurti, que tiene que ver con meditar el miedo. Esa es una de las estrategias para encontrarnos con el dragón. Es la posibilidad de, al meditar, permitirnos quedarnos en el miedo, en este estado que sentimos interno, que siempre tratamos de alguna manera de corrernos, de salir porque no está bueno y no nos gusta. Animarse a quedarnos ahí y a separar todo, llevarlo a nuestro alambique, ¿no? Acá está dibujado, pero no sé si se llega a ver o no, ¿no? Pero si pueden ampliarlo, creo que se puede ampliar desde los celulares. En el alambique, que es este artefacto, podremos poner nuestros miedos, ¿no, Gra? Exactamente. Y ahí lo podemos cocinar el tiempo que haga falta, porque no es fácil entrar en el miedo. A veces uno quiere entrar
y rápidamente sale espantado. Es nuestro movimiento normal, querer hacernos cargo de algo y no poder, e insistir. ¿Y qué importa esa meditación, de meditar el miedo? Importan las veces que entramos, las veces que salimos, cómo lo abordamos. No importa el entrar y el salir del miedo. De a poco uno va ingresando. Sí, basta de respuestas mágicas, basta de 3 pasos para liberarnos del miedo. Al miedo hay que entrar. Y entrar no son 3 pasos. Y no te los puede dar otro. Se los vas a tener que descubrir vos. Me encanta acá lo que dice Úrsula Minegra. Sí. Gracias a lo que están diciendo todos, le están ayudando a Silvia Mabel a encontrar la página. Bueno, Úrsula dice, debemos bajar un cambio y darnos cuenta que el miedo se deposita en nuestro cerebro, que es lo que hablábamos de las creencias. Y solo nosotros podemos excavar allí para trascenderlo. Exactamente. Exacto, esta es la conclusión de lo que estamos diciendo, ¿no? Exactamente. Hay que dejarlo cocinarse. A veces vamos a entrar y vamos a salir, entrar y salir, ¿no? Cada vez un poquito más al fondo de la cueva, hasta que se empieza a desintegrar. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿qué es lo que está abajo? ¿Qué es el recurso que nos está faltando para enfrentar esta nueva situación? ¿Y qué necesitamos para que sea parte de nosotros y lo aprendamos? Porque no nos olvidemos que al fin y al cabo los recursos se construyen en el hacer. Hasta que no hacemos y no damos ese escalón y empezamos con ese cambio, no vamos a incorporar esos recursos, porque todavía es algo que no hicimos. Exactamente. Bueno, gracias por todas las cosas tan lindas que nos van escribiendo. Nos alegramos muchísimo que les guste. Y es así, ayúdanos a compartir y a difundir lo que hacemos, así todos podemos ser cada día un poquito más alquímicos. Tal cual. Muy bien, pero se nos fue el programa. Se nos fue volando este programa tan sentido. Muy bien, la próxima, entonces por ahí retomamos algo de esto. Vamos a retomar algo y avanzar un poquito más adentro. A animarse, a entrar en el alambique, a dejar que las cosas se decanten, y a poquito cada vez más. El secreto también está en entrar en el dragón y encontrar allí los recursos que todos tenemos. Todos los tenemos ahí, así que gracias a los que se van animando a entrar a la alquimia. Muy bien. Adiós. Adiós.